recibir ninguno otro de los sacramentos. ¿Y por qué el bautismo es el primero? Porque el bautismo es la puerta de entrada a la santificación. El bautismo nos permite a nosotros, en primer lugar, se nos borra el pecado original con que todos nacemos. ¿Y cuál es el pecado original? El pecado que nosotros heredamos de nuestros padres, la desobediencia. Es por eso que nosotros, naturalmente, el hombre tiende siempre a caer en pecado, que es lo que la Iglesia ha llamado la concupiscencia. La concupiscencia es esa tendencia que tenemos nosotros a cometer pecados. Porque esa tendencia que tenemos nosotros a cometer pecado está imprenta en nuestro propio ser, porque lo heredamos de nuestros padres, Adán y Eva. Pero con el bautismo, ese pecado se borra. Y nosotros quedamos entonces inmaculados, sin mancha, limpios, libres de pecado. El problema es que entonces nosotros comenzamos a caer y a regresar otra vez al pecado, y a regresar al pecado, y a regresar al pecado. Y cuando vamos creciendo y nos vamos haciendo adultos, y cuando vamos incluso creciendo más en la fe, mucha más recurrencia tenemos en el pecado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos limpiar ese pecado? Lo hacemos a través de otro sacramento que también fue instituido por Cristo, que es el sacramento de la reconciliación. Cuando estamos niños, entonces recibimos el bautismo. Con el bautismo nosotros entramos entonces a ser parte del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Con el bautismo nosotros nos llamamos verdaderos cristianos. Somos cristianos, somos verdaderos hijos de Dios. De hecho, en el rito del sacramento del bautismo, al comienzo se dice más o menos: ustedes han recibido el nacimiento de estos niños con gran alegría en sus hogares, bla, 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 bla. Pero ahora vienen con mucha más alegría porque van a recibir el verdadero nacimiento en el bautismo. El verdadero nacimiento en el bautismo. Luego viene entonces la comunión. ¿Cuándo se recibe la comunión? La comunión se recibe cuando ya se tiene conciencia, que es más o menos, la Iglesia ha determinado más o menos a los 8 años. Es la edad límite, de ahí en adelante. Y posteriormente viene la confirmación, que se recibe aproximadamente a los 12 años. Son los sacramentos de vida cristiana, los sacramentos de iniciación cristiana. Después vienen los otros 2 sacramentos que se llaman sacramentos de curación. Los sacramentos de curación o de sanación son 2, que son el sacramento de la unción de los enfermos y el sacramento de la reconciliación, porque nos cura el alma, nos da sanación espiritual, porque a través de ese sacramento se nos perdonan los pecados. Y si recibimos la absolución del sacerdote, vamos a estar libres de pecado. Y el sacramento de la unción de los enfermos se utiliza para aquellas personas que tienen alguna afectación en su salud, en primer lugar, o que van a ir a un proceso médico o quirúrgico. Le piden al sacerdote la unción de los enfermos, pero ha sucedido que muchas personas que están muy enfermas, después de este sacramento se recuperan.
les digo que se recuperen. Entonces a nosotros no nos dé miedo pedir el sacramento de la unción de los enfermos cada vez que sintamos que nuestra salud tiene quebrantos. Y nos quedan dos sacramentos más, que son los sacramentos de servicio. Y los sacramentos de servicio tenemos los que faltan, los dos que faltan. El primero es las órdenes sagradas y el otro es el matrimonio. Son los sacramentos de servicio. A través del sacramento del matrimonio, nosotros, esposo y esposa, se sirven el uno al otro y le sirven a Dios. Sirven a través de sus hijos, pero sirven también a la comunidad. Sirven a la iglesia. Se sirven el uno al otro mutuamente. Y a través del sacramento de las órdenes sagradas, también son sacramentos de servicio. Y las órdenes sagradas son tres. Es el orden de la diaconía, el orden del presbiterado y el orden del episcopado. Son tres. En la diaconía, que es la primera orden sagrada, la diaconía, están los diáconos transitorios y estamos nosotros los diáconos permanentes. Permanente significa que somos diáconos por siempre. Y los diáconos transitorios son aquellos que son diáconos por un periodo corto de tiempo, que aplica para aquellos jóvenes que van al seminario y después en su último año los ordenan diáconos, y para que ellos aprendan o comiencen a aprender cómo es la vida del sacerdote. Diáconos transitorios. Nosotros somos diáconos permanentes. Primero, orden sagrado. Segundo, orden sagrado es el orden del presbiterado. ¿Y quiénes pertenecen al orden del presbiterado? Los sacerdotes. Son los presbíteros. Y el tercer orden sagrado es el orden del episcopado, donde están los obispos. Ya no hay más órdenes sagradas. Que existen los cardenales son obispos. Que el Papa es un obispo, el obispo de Roma, el obispo universal. Para las mujeres no hay órdenes sagradas. Las mujeres son religiosas, pertenecen a órdenes religiosas. Las mujeres tienen un papel fundamental y preponderante en la iglesia. Y entonces les pregunto a ustedes, ¿quiénes fueron las primeras personas que llevaron la noticia del Cristo resucitado? Las mujeres. Las mujeres son las mensajeras. Las mujeres son las que enseñan la fe en casa. ¿Quién enseña la fe en casa en primer lugar? ¿La mamá? Entonces los sacramentos nos sirven a nosotros para nuestra salvación. No están de lujo. Y los sacramentos hay que practicarlos. Entonces yo les pregunto a ustedes, todos son bautizados los que están aquí en esta sala, no hay nadie que no sea bautizado. Pues incluso hasta el bebé que está ahí bautizado. Y yo sé. Muy bien. Todos tienen confirmación, excepto los pequeños, porque no tienen la edad. Y de pronto los pequeños no tienen la comunión todavía, porque no tienen la edad, pero todos tienen la comunión, ¿verdad? Algunos de ustedes, me imagino que todos, han ido al sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Algunos de pronto han recibido el sacramento de la unción de los enfermos, algunos no lo han recibido. No hay ninguno que haya recibido la orden sagrada, ¿verdad? Pero le pregunto, ¿las parejas que están aquí son casadas? ¿Las parejas son casadas? ¿No se han casado todavía? ¿Casados?